6:15 de la tarde. Seguimos ahora con nuestra siguiente invitada. Ella es Cristina Gabarre Armengol, investigadora y psicóloga especializada en Face Code. Hemos titulado esta entrevista como, se me acaba de ir el nombre ahora, la relación que tenemos entre la cara, el cerebro y la personalidad. Cristina, hola, bienvenida a Les Comunica. Muy bien. Vienes, Cristina, me contabas, desde Panamá. Desde Panamá, sí. Bien, estoy pues, viviendo ahí. Un placer tenerte aquí en Les Comunica. Quiero empezar, porque me ha llamado bastante la atención, Cristina, el tema. ¿Podemos descubrir, qué podemos llegar a descubrir con el rostro de una persona? Pues casi. ¿Secretos muy íntimos todo. también? No, lo que no podemos descubrir, quizá te puedo decir, lo que no puedo saber es lo que estás pensando en este momento. Eso no lo puedo saber. Pero sí puedo saber la forma que tienes de pensar, o cómo es tu inteligencia, cómo eres a nivel emocional, cómo eres a nivel fisiológico también, cómo funciona tu cuerpo. Nuestra cara es el resumen de todo nuestro cuerpo. Entonces, si lo piensas, si miras el rostro, tenemos acceso directo a todos los sistemas del organismo. Los ojos al cerebro, bueno, los ojos en sí son cerebro. Luego tenemos la nariz, que nos conecta con el sistema olfativo y también con el respiratorio, y la boca, que nos conecta con el sistema digestivo. Así que podemos ver muchísimas cosas en el rostro. También la mandíbula, que es el aparato locomotor y que es una articulación muy, muy importante para el desarrollo cerebral. Así que... Las heridas o típicas marcas de guerra también hablan de nosotros también. Sí. Gente que tiene las expresiones más marcadas, menos marcadas. Sí, y esto es muy interesante ahora que lo comentas, porque muchas personas creen que el rostro es algo puramente genético, y no. El rostro es el resultado de, obviamente, nuestros genes, pero también de lo que nos pasa en la vida. Hoy en día, con la neurociencia y bueno, con todos los estudios científicos, sabemos que la epigenética tiene una gran carga en la expresión fenotípica de cómo somos nosotros, ¿no? Así que sí, sería una mezcla entre las dos cosas. ¿Y cuáles serían, Cristina, los principales aspectos a la hora de analizar a una persona, no? Bueno, los principales aspectos... en realidad... Es que te lo pregunto porque acabamos de hacer un ejercicio aquí ahora fuera de cámara y en un momento me he quedado sorprendido, ¿no?, de la capacidad que tienes para desarrollar, ¿no?, a la persona. Sí, bueno, lo más importante es entender que no se puede hacer un estudio de rasgos por separado. La estructura facial se estudia de manera interactiva, cómo interaccionan todos los elementos del rostro. Igual que pasa en el cerebro. En el cerebro, si bien, por ejemplo, una función X, puede ser que haya una zona de cerebro que tome las riendas de esa función, necesita del resto del cerebro para llevar a cabo esta función. Y en el rostro pasa igual, es lo mismo. De hecho, el rostro viene de la misma capa embrionaria que el cerebro. Antes de que se forme el tubo neural, que lo que hace es, son 3 capas, y lo que hace es que se invagina y se forma el tubo neural y el cerebro. Pues justo antes de que se cierre, emigran unas células que van a formar la cara y las huellas dactilares. Entonces, también eso está muy relacionado con el cerebro. Lo que pasa, Cristina, que también vamos cambiando a lo largo del tiempo. Sí. Entonces, todos estos cambios que generan también en nuestro rostro, en este caso, también se pueden ir revisando, ¿no? Desde el pasado hasta este presente, cómo ha ido evolucionando también la persona a lo largo de su vida. De hecho, bueno, hay unas zonas, unas partes de la cara que tienen menores cambios en el tiempo o son mucho más lentos, que sería toda la parte ósea. La parte ósea tiene menor capacidad de cambio, si bien la tiene. Por ejemplo, sabemos que toda la zona mandibular, con la masticación, pues también va cambiando, ¿no? Y también sabemos del yoga facial, ¿no? Y todos esos ejercicios también cambian, pero lo que nos va pasando en la vida también va teniendo un efecto en el rostro. Y obviamente, pues
como la personalidad, que es un constructo que es más o menos estable en el tiempo, pero sí que va sufriendo ciertas modulaciones. Pues la cara pasa lo mismo. Es decir, los cambios que podamos ir experimentando en nuestro rostro tienen mucho que ver también con las decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra vida. Sí, si bien es cierto que la estructura primigenia tiene bastante peso, porque al final pues es con las gafas con las que vemos, es como percibimos el mundo. Si yo, por ejemplo, soy una persona impulsiva, ¿no? Mis rasgos más innatos son un poco impulsivos, pues todas mis decisiones van a ir llevándome normalmente a tomar decisiones de manera rápida, sin pensarlo, sin planificar. Entonces, hay ciertas modulaciones, sobre todo cuando la persona se conoce y entiende cómo es. Que por eso vienen a consulta, ¿no? Para saber exactamente cómo funciona su organismo. A mí me encanta explicarles o hacerles la comparación a las personas que vienen a consulta y decirles, mira, esto es como si pues, tienes un coche y tienes que ir desde aquí, te tienes que ir desde Barcelona hasta Lérida, por ejemplo, a Madrid. Si tú sabes cómo son todas las piezas de tu coche y todos los engranajes, si te pasa algo a medio camino, es fácil que o lo reparas o utilizas un mecanismo alternativo y llegas a tu destino. Pero si no, ¿qué pasa? Te quedas parado. Tienes que llamar a la grúa. Tienes que llamar a la grúa. Por eso es tan importante conocer nuestro vehículo físico, que es nuestro cuerpo, y en este caso la cara, que resume pues todo el organismo, ¿no? Entonces sería el rostro algo muy interesante para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Sí. O sea, las personas que vienen a la consulta a verte a ti, Cristina, en este caso sería para autoconocerse mejor a ellos mismos también, a través de su rostro. Sí, hay una parte que, bueno, el primer interés, pues pueden venir a consulta para conocerse mejor y la primera cosa es comprenderse, entenderse, y después pues viene la parte de la aceptación, aceptar que pues cómo uno es, cuáles son sus fortalezas, pero también qué aspectos tiene que mejorar. Y luego viene la parte de trabajo personal. Yo soy psicóloga también, y entonces también trabajamos, pues tengo diferentes tipos de servicios. Hay personas que solo quieren autoconocerse, personas que necesitan un trabajo más profundo, parejas que normalmente con la pareja, pues ¿qué pasa? Que nos enamoramos del opuesto, ¿no? ¿Por qué? Pues me parece que debe ser porque a nivel antropológico y de reproducción de la especie, ¿no? Pues contra más diferentes sean, claro, ¿no? Y tenemos que pensar que en realidad los seres humanos somos animales y nos unimos por un tema sexual. Otra cosa es que las personas pues vivimos en sociedad y tenemos otras necesidades que han hecho pues que vivamos en pareja y estas cosas, ¿no? Pero sí, también para eso, para niños, por ejemplo, en edades tempranas que todavía no hablan, y para ayudarles en su desarrollo fisiológico, o por ejemplo que tengan algún tipo de trastorno como pues trabajo con niños que pues desde que tengan mutismos selectivos o niños con discapacidades, también niños con autismo, pues ayudarles a... ¿Qué hacemos? Pues yo lo que hago es hacer un análisis y ver qué es lo que tiene más potente, dónde está su mayor potencial. Y entonces a través de eso ayudarle a desarrollar las áreas que están, pues, que tienen mayor dificultad. O sea que... Este tipo de enfermedades, Cristina, como el autismo, por ejemplo, también quedan reflejadas en el rostro de estos niños. Sí. Hay ciertos elementos que podemos ver, sobre todo lo vemos en los elementos que nos hablan de la comunicación, ¿no? que acostumbra a estar, que es lo que está más mermado, más dificultado en estos niños. Entonces lo podemos ver en el rostro y podemos hacer cierta ejercitación porque hay una relación bidireccional, con lo cual si hacemos ciertos ejercicios también ayudamos a estos niños, pero siempre dentro, o sea, no somos magos y pues yo recuerdo
hace años ya, cuando estaba haciendo mi maestría en psicopatología clínica infanto-juvenil, y llevaba una niña, y es una niña que tiene un síndrome cromosómico que cursa con discapacidad. O sea, yo no puedo cambiarlo, nadie puede cambiar eso, pero sí que la ayudamos a desarrollarse. Esta niña llevaba 3 años dando vueltas por toda Barcelona, por todos los médicos que puedas imaginarte, todos los hospitales, y no conseguía desarrollarse, se había quedado estancada, y claro, con el análisis facial y con el seguimiento que se le dio, pues la niña empezó a hablar, empezó a mostrarse un poco más comunicativa con sus compañeros y a desarrollarse, a hablar. Hicimos mucho trabajo de orofacial también. ¿Ves muchas transformaciones, Cristina, sí, en tu consulta? Entiendo. Sí, sí, y sobre todo cuando son niños. Bueno, yo soy una apasionada de los niños, pues te da mucha alegría, ¿no? Porque pues cuando ves que los papás se implican. Nosotros no tenemos una varita mágica, simplemente podemos dar la orientación, pero depende del consultante o de los papás del consultante que apliquen pues lo que les asesoramos, ¿no? Pero cuando lo hacen te da una gran alegría, ¿no? Porque pues piensas, bueno, quizá he podido contribuir a mejorar un poco la vida de esta persona, ¿no? Y su destino. Hace muchos años que la ciencia como que excluyó un poco, ¿no?, el estudio del rostro para encontrar los patrones de personalidad en las personas. ¿Qué te llevó a ti, Cristina, a querer desarrollarte un poco en esta técnica del rostro? Bueno, yo es que nací un poco en la cuna de todo esto, porque mi padre, que es el doctor Julián Gabarre, él es morfopsicólogo, es doctor en psicología, y pues eso era algo que era normal en mi casa. Entonces yo siempre he sido muy curiosa, y yo pues venga a preguntarle, y esto qué es, y cómo se ve esto, siempre estaba preguntándole. Entonces pasó el tiempo, yo estudiaba danza y quise ser bailarina, fui bailarina, y cuando ya dejé la danza profesional, empecé a estudiar psicología, y ya me puse a estudiar en el posgrado que él imparte, y ahí fue que cuando profundicé en este tema, y luego me dediqué a la investigación científica sobre esto también, y bueno, ahí entré en este mundo. ¿Hacéis también, Cristina, talleres? Sí. Bueno, en estos momentos sigo desarrollándolo yo de manera personal. Ahora mismo he llegado de Brasil, donde he estado dando allí, bueno, aparte de unas conferencias, unos seminarios. Y estamos desarrollando con mi equipo un proyecto de centro escuela y centro investigador, que espero que va a abrirse pronto, va a ver la luz. Pero de momento sí, yo sigo dando formaciones tanto a nivel presencial como formación online. Creo que empieza en julio el nuevo curso introductorio a Face Code. Y son personas que quieren aprender también como tú a poder... Sí, a ver cómo son los otros. La aplicación es muy amplia. A mí me contratan mucho consultoras para hacer trabajos de consultoría en empresa, también porque podemos ayudar no solamente a mejorar el rendimiento de los empleados, sino también su bienestar. Porque si yo escojo a alguien que de manera más natural se siente mejor en una posición determinada, pues también va a ser más feliz, ¿no? Porque pasamos muchas horas trabajando. Claro, a través de lo que tú identificas con el rostro, puedes saber en qué posición esa persona se puede sentir más cómoda y dar lo mejor de sí en su trabajo también. Exactamente. Y no también, solo a nivel productivo, sino también a nivel de disfrutar del trabajo. Claro, y también entender más cómo formar un equipo de alto rendimiento y que haya un buen job fit, o sea, un buen encaje con el trabajo, con el equipo, con el jefe y con la cultura organizacional, ¿no? Así que qué bueno. Es muy interesante. Y sí, como decías, había sido rechazado primeramente porque, bueno, la fisionomía de Lavater, pues bueno, él decía, pues este rasgo, tu nariz quiere decir
esto, pero tu nariz en mi cara tiene un significado totalmente distinto. Porque Eso que quería preguntarte, Cristina, ¿los rasgos siempre dicen lo mismo? No, este es un gran error que mucha gente cree que funciona así, pero no, eso es fisionomía. La morfopsicología estudia siempre todo en conjunto, porque una pequeña variación puede dar lugar a una modulación de mi feedback psicológico. Entonces, no funciona de esta manera. Pero cada vez más se está pues, probando que este credo que tenemos de la cara es el espejo del alma, pues es así. No hace mucho, de hecho fue en agosto del año pasado que un equipo de la Fundación Carreras publicó un artículo científico súper interesante que es sobre dobles, personas que se parecen muchísimo, pero que no tienen ningún tipo de similitud en carácter. No, de parentesco, ningún grado de parentesco. Y era un estudio multiómico, es decir, que se abordaban muchos temas diferentes, desde genética, comportamientos, muchísimas cosas se evaluaban, personalidad, y se dieron cuenta que los dobles, como contra más se parecían también a nivel de personalidad, en comportamientos, pero compartían genotipo, compartían el mismo genotipo y no tenían ningún grado de parentesco. Qué curioso, claro, ¿no? Sí. Pero claro, es que no puede ser de otra forma, ¿no? Porque al final, si entendemos que el rostro está a medio camino entre el cerebro, que es nuestro centro de procesamiento, información y control de todo lo que son los procesos psicológicos, emocionales y fisiológicos, y el entorno, ¿no? Cuando nosotros nacemos, nada más nacer, los bebés se fijan mucho en las caras, más que en cualquier otra cosa. Y las caras femeninas les parecen más agradables y se fían más, están más tranquilos, probablemente porque tienen unos elementos más dulcificados que las masculinas. Pero es más, me explicaban que los bebés cuando nacen, la mayoría de veces se parecen un poquito más al papá. Y eso es también una forma, no nos olvidemos que somos animales, una forma de que el papá reconozca a ese hijo como suyo. O sea, imagínate, el rostro es súper importante. También, ya no solo cuando nacemos, se ha visto que los fetos que gesticulan menos dentro de la madre tienen mayor probabilidad de tener patologías mentales. Entonces, el rostro yo creo que va a ser el futuro pues para comprendernos, para poder ayudar a las personas. Y yo siempre digo, me encantaría que todo el mundo supiera esto, que todo el mundo supiera morfopsicología, porque viviríamos, creo, en mayor armonía todos. Los malentendidos, las parejas, ¿no? Que se discuten, o en el trabajo, porque uno no entiende al otro, ¿no? Oye, parece que esto lo hace para fastidiarme. No lo hace para fastidiarte. Eso es lo que te ha traído en un primer momento de esta persona, pero es que te ha traído porque es diferente a ti. Totalmente. Bueno, es una herramienta muy interesante, ¿no? Sí. Para conocernos también entre nosotros. Sí, yo me sorprendo cada día, ¿eh? Cada día aprendo algo nuevo porque todas las caras son distintas. Y me imagino que debe ser como algo ya tuyo natural el fijarte mucho en las personas, claro. No me fijo nada. ¿No? No me fijo nada. No, es muy curioso porque mis alumnos siempre me dicen, ¿no? Cuando empiezan a estudiar, dicen, ostras, estoy en el metro y estoy mirando a todo el mundo, ¿cómo es uno? Y yo nunca, quizá porque lo tuve en casa, y para mí fue algo muy natural, quizá fue por eso, pero no me voy fijando en las personas. Ahora, si por ejemplo estamos conversando y me dices algo que me llame la atención, sí que... Está el instinto sí, ya ahí. Ok, ya entiendo por qué. Entonces, sí que en ese sentido sí lo hago. Esto es muy bueno, ¿no? Poder integrar esta técnica en uno mismo, aprenderla, porque luego facilita mucho también la comunicación. Incluso, me imagino, en una conversación que a lo mejor está un poco subida de tono, ¿no? Saber gestionar también sí, esos pero bueno, momentos. también hay que trabajarse. Yo, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho
me ha ayudado mucho porque yo soy muy sensible. Entonces, entender cómo es mi rostro, pues digo, vale, es que yo magnifico a veces también las cosas por mi sensibilidad, las siento mucho más. Hay quien le hacen así y ya se tambalea, ¿no? Yo soy más sensible, entonces las cosas me afectan más. Pero eso no quiere decir que lo que el otro me está diciendo me lo diga con la intención de herir. Y también puedo ver que el otro, a lo mejor, perdón la expresión, a lo mejor es un poco más animalote, ¿no? Y me lo está diciendo así, pero porque es su forma de ser, no puede hacer otra cosa. Cada uno actúa como es, y cuando vas entendiendo eso, pues también te da cierta paz, ¿no? Cierto equilibrio, de alguna manera. ¿Cuáles serían los rasgos más característicos de una persona como tú, sensible? Pues sobre todo son elementos más finos, ¿no? La finura da lugar a mayor sensibilidad, la finura y menor adiposidad. La adiposidad en realidad son opiáceos endógenos que lo que hacen es pues frenar los contenidos del esqueleto, ¿no? Entonces, contra mayor adiposidad, menor sensibilidad. Cuando yo, por ejemplo, me engordo, pues estoy más pancha, ¿no? Todo me da un poco más igual. Mientras que cuando me adelgazo, pues sí que siento que cualquier cosa ya me afecta más. Entonces, los elementos más finos, ¿no? Pues desde la estructura, digamos, lo que nosotros llamamos el marco facial, que sería lo más externo, ¿no? Pues contra más finita es, contra más se afina, pues más sensibilidad. Y lo mismo con los sentidos, pues contra más delineados y más finitos sean, pues también más sensibles. Y contra menos grasa, mayor sensibilidad. Pero, ¿ves? Nunca es el estudio de una cosa, siempre hay que ver todo. Y también, Cristina, rasgos del sufrimiento que esa persona haya pasado a lo largo de su vida. Sí, el sufrimiento lo vemos en el rostro, lo vemos en la retracción, que nosotros le llamamos retracción, que es cuando, si por ejemplo, te imaginas un árbol que está creciendo en un espacio grande, en tierra yerma, bien mineralizada, que tiene suficiente agua, tiene espacio, no tiene muchos árboles alrededor. Este árbol, por lo normal, va a crecer grande y fuerte, dentro de lo que le permita su estructura genética, ¿no? Va a crecer grande. Pero si te imaginas que este mismo árbol nos lo encontramos en un precipicio donde hay mucho viento, donde es más rocoso, menos mineralizado, lo que hace el árbol es replegarse en sí mismo para sobrevivir, porque al final la vida va a favor de la supervivencia, se adapta, sí. Entonces, pues esta sería la ley primera, que fue observada por un médico francés que se llamaba Claude Sigot, y él estudió la complexión, él llama a los gordos y los delgados, ¿no? Y él se daba cuenta, los flacos, y se da cuenta que los flacos están todo el día en la consulta preguntando, ay, me duele esto, me duele... No, porque hay una hipersensibilidad de defensa que hace que la persona pues sienta todo. En cambio, las personas más adiposas, más gruesas, pues iban menos a consulta, pero cuando iban era demasiado tarde, mientras que los otros igual vivían un montón de años. Entonces, cada estructura tiene sus potenciales y sus áreas que tiene que vigilar y trabajar y mejorar. Sí. Tenéis más información también en la página web de Cristina, que es www.gabarre-armengol.com, y también en el teléfono el prefijo más 507, me imagino que va a ser el de Panamá, ¿verdad? De Panamá. El teléfono 676-14-510 con el prefijo 507. Si la llamáis o lo escribís desde fuera de Panamá. También podéis seguir a Cristina a través de su Instagram, que es gabarre-armengol, y también en su canal de YouTube, que es de-FaceCode. Cristina, ¿podríamos hacer algún
una práctica en vivo. Venga. Para explicar un poquito a la audiencia, Sí. así a grandes rasgos. No sé si por ahí Fran tenemos una foto de un personaje famoso, para que aquí lo tenemos. Este es Ibai Llanos. Y tú, así a simple vista, Cristina, ¿qué podías decirnos de Ibai? Bueno, lo primero que vemos es que la estructura facial es bastante ancha, con lo cual sabemos que tiene unas reservas energéticas potentes, si bien vemos que también hay bastante adiposidad, por lo cual estas reservas energéticas no están activadas. Y eso hará que no sea tan activo de estar moviéndose y haciendo muchas cosas físicas, pero hay mucha fuerza y hay potencia y hay cierta perseverancia. Lo que vemos aquí, por ejemplo, es que la zona cerebral también es algo amplia y está un poco inclinada, ¿no? Entonces es como, ¿sabes? Los coches de carrera que son aerodinámicos. Sí. Entonces el pensamiento va a ser más rápido y más espontáneo. Hay bastante espontaneidad en ese sentido. La zona que vemos menos desarrollada sería la zona emocional, que es la que tiene menos desarrollo, es la más estrecha y la más corta. ¿Esa zona de la barbilla? La zona, perdona, es verdad. Es No la pasa zona, nada, la zona esta de aquí del medio, ¿no? Vale. Tenemos la zona instintiva, ¿no? Sí. Que por eso estaba hablando de que hay mucha fuerza, porque esta zona es bien amplia, hay buena reserva energética. Digamos, su movimiento no lo vas a ver corriendo, lo vas a ver andando como un Panzer, que digo yo, ¿no? Como los tanques ahí, pum, 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 y van haciendo, van haciendo. Sí, pero firme. Pero luego tenemos la zona cerebral o intelectual, que es la zona superior, ¿no? Ahí, pues, por eso te decía que su pensamiento es rápido, porque es ciertamente inclinada, los ojos no quedan muy protegidos, entonces hay bastante espontaneidad a nivel cerebral. Tendríamos que verlo de frente. Pero bueno, hay bastante espontaneidad y me imagino que ahí es donde él se sentirá en todo lo que sea de imaginación, de imágenes y de todo lo que sea imaginativo. Y luego la zona media, que es esta, digamos, los pómulos, es la más estrecha y también es la más cortita. Hay mucha investigación bastante sobre lo que llamamos la facial width to height ratio, es una ratio de la anchura del arco cigomático o bicigomático, donde se ha visto que cuando es más corta hay mayor frialdad emocional. Yo también en mi tesina hice una investigación sobre justamente esta estructura y lo que encontramos fue que la frialdad emocional, la puntuación era bastante alta y dentro de lo que sería la psicopatía también un poco, no puntuaban como personas psicópatas, pero sí puntuaban un poquito más alto que la media, ¿no? Y lo que veríamos ahí sería pues que hay mayor impaciencia a nivel emocional porque está menos desarrollado. Entonces será más expeditivo en sus relaciones interpersonales y menos paciente y un poco más aniñado, ¿no? Un poquito más infantilizado, ¿no? Sí, bueno, no tiene por qué ser, porque a veces se confunde y se entiende como que es eso, como que es infantil, ¿no? Es más que su forma de actuar a nivel emocional nos puede recordar más a un niño. Si piensas, los niños son más impacientes, se enrabietan más rápido, también son más espontáneos, más de golpe ¡pum!, te dicen alguna cosa así como de manera espontánea y fresca. Entonces esa parte sí que la podríamos ver en este chico, que Ibai Llanos, Ibai. Sí. Y luego se habla mucho también siempre de la nariz, ¿no, Cristina? Como un aspecto
Pues yo tenía entendido, por ejemplo, las narices muy grandes, ¿no? De personas muy sabias, ¿no? O de personas con... Pero eso no sé si sería, tiene algo que ver, eso sería la fisionomía. La fisionomía. Sería la fisionomía. Donde veríamos la inteligencia emocional, sí que sería en la zona media. Primeramente sería en un equilibrio entre zonas, ¿no? Porque cada zona nos habla de una motivación, ¿no? O un motor motivacional o dónde están las mayores necesidades. En el caso de este chico, las mayores necesidades están en lo instintivo, es decir, en lo material, y es ciertamente un poco de acumulación. Podría incluso tender a acumular cosas, ¿no? Hay estructuras, obviamente, mucho más que estas, que las vemos también en síndromes de Diógenes, ¿no? Porque, claro, es todo acumular, acumular, acumular. Eso también le da bastante tensión, porque esta zona es muy grande, pero luego la boca no es muy grande. Entonces ahí vemos un antagonismo. Hay una disonancia, ¿no? Hay una disonancia, por eso también eso le debe dar mayor ansiedad y lo que hace es también probablemente este chico comer más de lo que debería. ¿Sí? Es súper interesante, Cristina, porque realmente podemos llegar a sanar a una persona, ¿no? Es decir, acabas de poner un ejemplo que, ¿no? El síndrome de Diógenes, ¿no? De una persona que le gusta mucho retener y cómo eso se refleja también en el rostro, ¿no? En las diferentes facciones. Digamos que más que sanar, porque claro, sanar, como decía, ¿no? Se necesitaría primeramente, pues, integrar todo ese autoconocimiento y empezar a hacer un trabajo. Claro, hay un trabajo detrás, pero tú ya das unas pautas que son muy interesantes. Evidentemente, luego la persona, como esta técnica o cualquiera, la persona tiene que poner de su parte, está claro. Claro, y este chico, por ejemplo, pues habría un poquito de dificultad en este sentido para hacer ese cambio, porque las capacidades de planificación hay bastante búsqueda de la sensación, que ya llamamos, ¿no? De sensaciones nuevas. Entonces, el privarse le va a costar más. Eso lo vemos más en estructuras más de perfil más rectas, así, ¿no? Ahí hay una mayor toma de conciencia y hace que la persona, pues, pueda llegar a contenerse más, ¿no? de sus motivaciones o necesidades más innatas, que tampoco hay que totalmente contener a nadie, o sea, hay que entender la estructura facial y encauzarla, ¿no? Esto es como un río, o sea, un río tú no le puedes poner una barrera así porque se va a desbordar el agua. Lo que puedes hacer es encauzarla, ¿no? Y a lo mejor dirigirla un poquito más hacia un lado, ¿no? Pues lo mismo con las personas, no las podemos cambiar. Y también pasa algo. Mira, yo llevo haciendo esto un montón de años y me conozco, pero cuando estoy cansada, ¿qué sale? Pues sale la Cristina de innata. Y da igual que sea psicóloga, que sea, da lo mismo, ¿no? Porque soy persona. Antes que nada, somos personas. Y entonces, lo que te aporta esto, sobre todo, es mucha comprensión. Y por eso yo digo, si lo supiéramos todos, qué mundo más lindo tendríamos, porque podríamos comprendernos mucho mejor en lugar de juzgarnos. Que el juicio es algo natural en las personas, o sea, el juicio está hecho para sobrevivir, o sea, para tomar una decisión pues, estoy de acuerdo contigo, se habla mucho de no juzgar, pero creo que es importante a veces saber emitir un juicio con coherencia. Pero sí, ahí cuando uno juzga, pero está mermado por su estructura que no se conoce, ese juicio es poco objetivo, ¿no? Entonces, claro, si tú ves a una persona actuando de cierta manera, pero luego dices, hombre, claro, ya no emites el juicio de la misma manera, dices, no, pero es que esta persona, pues en esto, pues le cuesta más, no, ya. Eres más comprensivo con los demás también. Sí, o tratas de ser más comprensivo. Bueno, al final te ayuda a entender mejor al otro, está claro. Sí. Luego, si ya lo haces uno, ya es también una decisión tuya. Sí. Más información también en la página web de Cristina, www.gabarre-armengol.com, y también en el teléfono, en el 676 14 51 0, con el prefijo más 507 si la llamáis o le escribís desde fuera de Panamá. Los secretos de tu rostro.
Cristina, ha sido un placer tenerte aquí en Alex Muchas Comunica. gracias, ha sido un placer Que conversar tengas contigo. Un buen viaje, encantado, igualmente. Muchas gracias.